Prácticas de mecanizado 4. En esta ocasión, una vez establecidas ya las operaciones de torneado, fresado y taladrado, pasamos a analizar las piezas. En esta parte veremos el rugosímetro. Un rugosímetro es un instrumento de medición encargado de cuantificar la rugosidad que presenta una superficie, es decir, imperfecciones, irregularidades, desniveles o desigualdades que de una manera u otra se han formado en los espacios mecanizados. El rugosímetro mide la microgeometría, lo que se traduce como la profundidad que presentan esos desniveles, esas imperfecciones u ondulaciones en la superficie de las piezas. De lo que se trata es de que estas rugosidades, los valores que nos dan, sean mínimos, que esto significaría que estamos ofreciendo un producto garantizado, ¿no? Sin imperfecciones. Para llevarlo a cabo, tenemos que tener en cuenta una serie de parámetros que están recogidos principalmente en esta normativa que veis. La ISO 4287 pues, se encarga de la especificación geométrica de los productos, la calidad superficial y define los términos, las definiciones y parámetros del estado superficial. La ISO 13565 pues, nos habla igual de la especificación geométrica del producto, pero en cuanto a la calidad superficial del método del perfil, superficie con propiedades funcionales distintas según el nivel de profundidad y le acompaña también una anterior del año 96 donde se especificaba el filtrado de condiciones generales de medida. Y por último la UNE 10049 pues nos habla de la medida de la rugosidad media de la RA y del recuento de picos RPC en productos metálicos planos. Habría que decir que la unidad de medida del rugosímetro es la micra y está expresado en una serie de parámetros, como son la rugosidad aritmética, la RA. El aparato en este caso contabiliza todas las rugosidades que ha tomado y lo que hace es sacar el promedio de este y reflejarlo como la RA. Se usa cuando sea necesario el control de la rugosidad en forma continua en las líneas de producción, debido a la facilidad de obtención de este resultado. Se suele usar también para superficies donde el acabado presenta los surcos de mecanizado que están bien orientados, como es el caso del torneado y del fresado, aunque también se suele utilizar en superficies rectificadas, bruñidas y lapidadas, etc. Como ventaja, pues nos encontramos que es el parámetro más utilizado en todo el mundo y además aplicable a la mayoría de los procesos de fabricación. Sin embargo, presenta como desventaja que el valor de la RA en un módulo de medición representa la media de la rugosidad. Por eso un pico o un valle no típico en una superficie va a alterar este valor de la media. Por lo tanto, no representa fielmente el valor medio de la rugosidad. Por otra parte, nos encontramos la RZ, la rugosidad mediana, que permite establecer cuál es la longitud que existe entre la rugosidad de mayor tamaño y la de menor tamaño. Puede ser usado en los casos en que los puntos aislados no influencien la función de la pieza a ser controlada. Por ejemplo, superficies de apoyo de deslizamiento, ajustes prensados, etc. Y también en superficies donde el perfil es periódico y conocido. Otro parámetro es la rugosidad total, la RT, que es la suma de todas las alturas máximas que se han reflejado desde el centro. Es la distancia vertical entre el pico más alto y el valle más profundo dentro de la longitud de medición. Y otro parámetro sería la rugosidad cuadrada, que calcula una raíz cuadrada de todas las rugosidades que se han conseguido a lo largo de la superficie. Se suele utilizar en superficies donde el acabado presenta los surcos bien orientados, como hemos dicho en el caso del tornado o del fresado,
y también en los que donde la RA presenta poca resolución. Por último, nos quedaría ver la RSM, ¿no? la anchura media. Representa la media de la longitud X de los elementos del perfil en la longitud de muestreo. Este parámetro es usado para evaluar el tamaño horizontal de surcos y granos paralelos en lugar de los parámetros de altura. Una de las clasificaciones que se pueden hacer de los rugosímetros es tomando en consideración el tipo de tacto, así tenga contacto o no con la superficie a medir. En nuestro caso se trata de un rugosímetro de contacto que dispone de una punta llamada palpador, que podemos ver en la imagen aumentada, la cual acercamos y contactamos levemente con la superficie esperando que los sensores hagan su trabajo y obtengan las mediciones de las rugosidades. Pasemos a ver cómo se utiliza. Bien, estamos ahora frente al rugosímetro que vamos a utilizar. Aquí tenemos la caja con los palpadores que existen de distintos tamaños. Vamos a utilizar uno pequeñito porque se trata de medir una superficie y lo colocamos en posición vertical. Mediante una llave vamos a hacerle un ajuste para que se pueda llevar a cabo la medición. Lo dejamos ajustado. Disponemos de unos bloques nube que nos sirva de apoyo y en él apoyaremos la pieza que previamente hemos mecanizado en el torno. Una vez ajustado el palpador y la pieza, nos vamos al PC y mediante el software Pesometer Concept vamos a realizar la medición. Una vez que se abre, pues se configura únicamente el tipo de palpador. El resto de parámetros salen por defecto. El siguiente paso sería pinchar en la pestaña de ajustes y abrir la ventana en la que se configuran los parámetros recorrido y recorridos individuales. Este último según el valor del cutoff o longitud de muestreo. Recordando que la longitud de muestreo es la longitud en el eje X utilizada para identificar las irregularidades que caracterizan al perfil de evaluación. Para ello, tendríamos que hacerlo según la norma y en ese caso tendríamos que consultar en la segunda columna que aparece en la imagen y así poder elegir el valor del cutoff que queremos indicarle. Una vez que tenemos dispuesta la pieza, ahora lo que vamos a hacer es ir bajando, aproximando el palpador hasta la superficie que vamos a medir. Este rugosímetro está totalmente automatizado y podemos hacer que vaya aproximándose hasta que toque la pieza. Una vez que se ha tocado la pieza, vemos cómo se ha movido la flechita, la marcamos, pinchamos para hacer el cero de la máquina y ya podemos empezar a hacer la medición. Ahora ya lo que vamos a hacer una vez que tenemos el palpador situado con la puesta a cero, pues vamos a pulsar iniciar la medición pulsando este botón que sería solamente para un perfil y lo que hace es el palpador, podemos ir observando que va haciendo el recorrido de retracción hasta acabar y vuelve de nuevo y va realizando, ya nos ha salido en la pantalla la gráfica con la medición. Bien, pues ya podemos analizar los resultados. Nosotros de partida le habíamos dicho a la máquina que eligiera un cutoff de 0,8 de manera arbitraria. Esto da lugar, teniendo en cuenta que va a multiplicar por 5 las particiones,
va a estudiar una superficie total de 4 milímetros. En realidad la máquina va a estudiar un poco más porque va a añadir una partición por delante del inicio y otra por detrás, haría 7 en total. ¿Qué es lo que ocurre? Que la primera y la última la descarta y se queda con las 5 que vemos en pantalla. Dicho esto, nos da un resultado de una RA de 2,62. ¿Sería válido? Pues no lo sabemos, tenemos que comprobarlo. Para ello nos vamos a la tabla que nos indica la norma para saber si estamos en norma. Nos había salido una RA dentro de este rango y eso nos indica que el cutoff que teníamos que haber elegido era de 2,5 y no de 0,8 como habíamos elegido. Tenemos que cambiar esta medición, repetirla. De la misma manera, hacemos una segunda medición y ya así nos encontramos un cutoff de 2,5 con un total de superficie de estudio de 12,50 y en este caso nos ha salido una RA de 3,90. Como podemos ver aquí, teníamos esta primera medida con esos valores, con esa distancia a estudio y ese cutoff elegido, y una segunda medida donde ya están los valores corregidos y en la gráfica se aprecia cómo cambia la rugosidad, evidentemente, los datos obtenidos. De 0,8 nos había salido una rugosidad de 2,62 cuando, según la normativa, el cutoff correcto sería de 2,5 y entonces nuestra rugosidad aritmética exactamente sería de 3,90, mayor de la que en principio habíamos dicho. Si esto nosotros lo llevamos a una tabla de valores donde podamos ver el proceso que estábamos estudiando, que era el del torneado, pues nos encontramos que los rangos de valores esperados están en ese orden, estamos dentro de ese orden. Un valor de 3,90 está entre 0,46 y 30 y los cutoffs admisibles eran el de 0,8 y el de 2,5, que ya hemos visto que en principio habíamos empezado con el de 0,8, pero hemos tenido que corregir al de 2,5. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es repetir la operación que acabamos de hacer con la parte que teníamos mecanizada de manera automática en el torno, pero la segunda parte, la segunda lectura, la segunda medición que vamos a hacer es con la parte que hicimos manual y a ver cuáles son los datos que nos salen. De momento vamos situando el palpador para poder indicarle al rugosímetro de nuevo donde está, repetir exactamente los mismos pasos, donde está el cero y poder establecer una comparación entre los dos mecanizados. Ya estamos aproximándonos a la zona a medir, bajamos. En el momento en que se nos mueve la flechita, ya le indicamos al rugosímetro que ese es el 0 y procedemos a iniciar la medición. De la misma manera que hemos hecho anteriormente con el torneado automático, hacemos lo mismo con el torneado manual, también partiendo de un cutoff de 0,8, con lo cual nos da una rugosidad de 7,45. Entramos a ver si estamos en norma y dentro de ese rango que nos encontramos, pues tendríamos que cambiar el cutoff al valor de 2,5, igual exactamente que nos ha pasado antes. Cambiamos el valor del cutoff en la máquina y ya nos aparece un valor de rugosidad de RA de 9,54 micras. Vemos con ese valor que hemos obtenido el proceso de torneado que le hemos hecho y
En este caso nos aparece como no está nuestro valor de RA dentro de los valores esperados. No ha sido muy buena la operación realizada cuando nos ha salido una rugosidad por encima de los valores esperados. Esto lo podemos ver claramente en la gráfica, pero junto con los valores, el torneado automático, pues lógicamente es mucho más inferior la rugosidad que presenta, mientras que en las operaciones manuales, pues en el momento en que no se haga de una manera muy pulcra, que se mantenga la velocidad mientras se está haciendo ese torneado, pues nos aparece una rugosidad que no es la esperada, que se sale fuera de los valores que, que se esperan como establecidos.